Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al cuarto encuentro de este ciclo del Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reflejar. El ciclo trata en específico de todo lo que es la actividad judicial en la actualidad y se llama Quo Vadis, es un ciclo de entrevistas, Quo Vadis Derecho Judicial. Hoy nos convoca el tema de los desafíos de la ética judicial en la actualidad y nos va a acompañar la doctora Fara Saucedo, miembro del Tribunal Superior de Justicia del Supremo Popular del país de Cuba. Actualmente el ciclo ya cuenta con varios encuentros y se interesa en especial por analizar la actividad judicial en los contextos actuales. A lo largo de estas distintas entrevistas que están coordinadas y guiadas por el doctor Eduardo Yudgar, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero y también vicepresidente regional por el NOA del Instituto Reflejar, se pretenden abordar esas temáticas. Les vamos a pedir, por favor, que mantengan silenciados sus micrófonos para que la actividad pueda ser aprovechable por todos los que estamos aquí presentes. Y dicho esto, vamos a darle la palabra al doctor Eduardo Yudgar. Buenas tardes, doctor. Muy bien, buenas tardes. Gusto de saludarlo a todos y todas presentes en este foro virtual. Especialmente a nuestra invitada, la doctora Fara Saucedo, a mis queridos colegas, miembros de Cortes y Superiores Tribunales. Lo veo aquí, al menos con cámara abierta, a Eduardo Fernández Mendía, ministro de La Pampa, y si hay otros, las disculpas, no lo estoy visibilizando, también extensivos a ellos, y a todo el equipo de Reflejar que hoy nos acompaña, liderados por Alejandra Barrio Nuevo, como también a todos los quienes asisten a esta jornada. La doctora Fara Marticia Saucedo, como sabemos, es vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, como la ha presentado Alejandra, de la República de Cuba, licenciada en Derecho, especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia, secretaria ejecutiva también de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Por eso el tema tan importante dentro del rumbo que queremos saber a dónde va el derecho judicial, a dónde va el timón que hoy exige y pide a veces las sociedades de quienes como servidores públicos nos toca honrar estos cargos sobre todo en las altas cortes, de direccionar esos. Hay muchas cuestiones que han incidido, cambios en la geopolítica mundial que nos toca de cerca y a la hora también de emitir nuestras decisiones, estamos muy también condicionados, ¿no es cierto?, por el marco jurídico que debemos y hemos jurado hacer cumplir. Y de esa perspectiva, también la gran debate que hay de estos tiempos a partir de que la dignidad humana es considerada uno de los principales o el principal objeto que tenemos en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Sí, también seguimos con esos criterios rígidos que vienen de la época del Código Napoleónico, donde solamente importa el texto de la ley o la voluntad del legislador, o buscamos un contexto más hermenéutico. Y de cómo juega la moral y la ética, que muchos de los contenidos de ciertas teorías del derecho dicen que no deben mezclarse, y otros dicen que es imposible contemplar esa protección, esa dignidad humana,
porque no es un concepto jurídico, es un concepto moral. Entonces, necesariamente debe conducir. Y de eso vamos a hablar con la doctora Para, quien cordialmente ha aceptado esta entrevista. Voy a ir con la primera interrogante. Quisiera hacerla desde la visión de ella, en cómo definiría la ética judicial en la actualidad, desde su perspectiva, en un contexto donde las sociedades demandan cada vez más transparencia e integridad a sus instituciones. Muchas gracias, doctor Yugdar. Bueno, primero agradecerles la invitación, de verdad. Creo que es la segunda vez, Alejandra, que participo en una acción de capacitación de Reflejar. Y de verdad que lo hago con mucho gusto. Aquí bajo una temperatura de 35 grados en La Habana, pienso mucho en la idea de la necesidad de llegar a los jueces con estos temas, más allá de las presentaciones que me han hecho y que me agradezco y que les agradezco. Vengo a hablar como una juez de carrera. Esto tómenlo como un testimonio. Siempre digo que no soy una experta en ética. He tenido la gran suerte y el enorme privilegio de integrar la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Y en los últimos años he leído y aprendido mucho del trabajo de esta comisión. En el plano profesional ha sido muy enriquecedora para mí esta experiencia. Y de las cuestiones que yo pueda aportarles hoy, todas tienen que ver, más allá de lo que he aprendido en estos últimos años, tienen que ver también con mi propia experiencia de vida y con mi propia experiencia profesional como juez. Así que sientan que estos criterios que les voy a dar para nada tienen que ver con la Comisión Iberoamericana, pero sí muchos de ellos son compartidos por los criterios de esta comisión. Ustedes tienen también ahí a Eduardo Fernández Mendía, que es un enorme privilegio también para nosotros tenerlo en la comisión, un gran amigo, un gran profesional, y que ahora mismo es el comisionado decano de la CIE por los años que lleva y por los aportes que ha hecho. Así que me siento de verdad muy agradecida y muy contenta. Con respecto a la pregunta que me hacía, recién la semana pasada el Código Iberoamericano ha cumplido sus 20 años. Y yo repasaba las notas que giraron en torno a su aprobación y veía que iguales preocupaciones que les compartimos hoy los jueces en el espacio iberoamericano tuvieron en su día los redactores del código. En ese momento estamos hablando de año 2004, en una reunión de ministros y de presidentes de altas cortes que hubo en San Salvador, y allí se acordó la necesidad de hacer un código porque se entendió que en ese momento los poderes judiciales y las instituciones en general en la región iberoamericana estaban sufriendo una crisis de legitimidad. Yo creo que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, pero lo que yo sí creo que ha cambiado es la voluntad y el deseo y también las acciones que han venido realizando a lo largo de estos 20 años los diferentes poderes judiciales en la región. Y la ética es algo consubstancial a la profesión de los jueces. No es una cuestión moderna, no es una cuestión que podamos decir que ha sido descubierta o el resultado de una construcción moderna. Es una cuestión heredada de la antigüedad. La profesión de juez, y a mí me gusta decir la profesión y no el oficio, la profesión de juez exige a quienes la cumplimos, bueno, pues unos estándares elevados de conducta. Y esto puede parecer una frase hecha y algo que se ha acuñado por mucho tiempo, pero que realmente cuesta trabajo alcanzarlo y que lleva toda la vida y todo el empeño personal de cada uno de los que impartimos justicia.
De manera que si vamos al año 2006, cuando se aprobó el código, y ya para entonces contábamos con el Estatuto del Juez Iberoamericano, teníamos la Carta de los Derechos de las Personas para el Espacio Judicial Iberoamericano, teníamos el Código de Banvalores, ese monumento también a los principios y valores en el ejercicio de la judicatura. Pues ¿por qué entonces había una necesidad en la región de tener un instrumento como este? Y yo creo que la necesidad es siempre, va a estar siempre, y al día de hoy es una necesidad creciente. En la medida que las personas que trabajemos, que impartamos justicia, que pertenezcamos a los poderes judiciales, y utilizo la palabra pertenecer con todo sentido y con toda intención, tengamos un comportamiento ético adecuado, pues la credibilidad de las personas con respecto a la administración de justicia, a los sistemas de impartición de justicia será mayor. Hay dos elementos que son clave y se refiere a la pregunta particularmente. Uno es la transparencia y el otro es la integridad. La integridad se asocia a lo excelso de lo bueno, al sumum del comportamiento de un juez. No hay otra manera de pensar en la conducta de un juez que no aluda a ese comportamiento probo, recto, íntegro y acorde, por supuesto, con las condiciones y las características de su entorno social, de la sociedad en que vive, pero es una realidad y en los últimos tiempos así lo hemos podido constatar. Los valores y los principios son comunes, más allá de determinadas particularidades, determinadas pinceladas que puede haber en una sociedad u otra, pero los valores y los principios que informan la actividad de la impartición de justicia, de la judicatura en general, son cuestiones compartidas. Y yo creo que en cuanto a la transparencia es esencial que no tiene que ser la falta de transparencia, como algún autor ha dicho, asociada directamente a la corrupción ni a lo mal hecho, pero lo sí que sí es cierto que es en la medida que los sistemas de justicia develan su actuación, explican su actuación en lo que es importante, en lo que es trascendente, porque en lo que no, o en lo que se le da de espalda no tiene mucho caso, pero sí es más creíble la impartición de justicia y los sistemas judiciales. Y esto apunta a un elemento que es clave en cualquier análisis de este tipo. Estamos mirando estos asuntos desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de que lo que prestamos es un servicio que va dirigido a las personas, que va dirigido a los ciudadanos, y que son ellos los que tienen que tener confianza en nuestro desempeño. De manera que esa frase tan socorrida en nuestro argot judicial de que no solo tenemos que serlo, sino que también aparentarlo y serlo de verdad y parecerlo, bueno, pues un poco que viene a ilustrar esto que les estoy diciendo. En términos de transparencia y de integridad, así deben comportarse los poderes judiciales. Yo creo que el debate de la ética en los tiempos actuales cobra una relevancia inusitada. Desgraciadamente tenemos ejemplos en nuestras diferentes realidades de comportamientos inadecuados, de comportamientos de jueces y de personal en general que trabaja en los tribunales, que se apartan de esos preceptos que sistemáticamente se han ido consensuando y plasmando en los códigos. Si en el 2006 apenas había 15 códigos en la región, bueno, pues hay que decir que hoy todos los países lo tienen, o los que no lo tienen se han apegado al Código Iberoamericano de Ética Judicial, y hay verdaderos, creo yo, ejemplos de cómo el debate puede irse actualizando, cómo puede irse adecuando a las realidades contemporáneas. Ahí tenemos los últimos que han, por supuesto, reflejado las transformaciones que han ocurrido en la sociedad. Es el caso del Código de Comportamiento del Poder Judicial de la República Dominicana,
y del código que recién en octubre del año pasado aprobó el Poder Judicial de Chile. De manera que yo creo que el debate es actual, que tiene una importancia tremenda y que no son cuestiones ganadas, no son cuestiones como piedra. Hay que seguir batallando y luchando porque en nuestros poderes judiciales prevalezca esas dos cuestiones que usted apuntaba, profesor, la transparencia y la integridad. Y en ese contexto, estimada doctora, un poco vinculado a lo que nos acaba de expresar, ¿cuáles consideras que son desafíos éticos más urgentes, ¿no? Más específicos que enfrenta en el marco iberoamericano, que usted tiene conocimiento por las funciones que cumple en la cumbre, en cuanto a lo que es la agenda actual, ¿no? Bueno, les cuento una experiencia. El año pasado tuvimos la idea de preparar un curso que fuera para los jueces iberoamericanos y que fuera un curso por supuesto, de ética judicial, pero que fuera un curso actual, un curso que abordara los principales temas que hoy preocupan a los jueces. Y en materia de ética, reitero, porque no tenía la vocación de volver sobre los mismos temas, de lo que uno supone que ya está aprendido y que ya está incorporado. Y a los fines de determinar los temas que íbamos a abordar, hicimos unos pequeños test empíricos en el entorno a donde podemos llegar. Hicimos esas preguntas. ¿Qué temas ustedes creen que pueden ser de utilidad, que pueden ser interesantes, que pueden ser en el ámbito ético, que hoy están en debate, que están en cuestionamiento, que son interesantes? Y en este orden que les voy a decir, fueron identificados los desafíos. En primer lugar, sobresalieron los temas de igualdad, el trato que deben dispensar a todas las personas sin distinción de género, color de la piel o cualquier otra, desde los poderes judiciales, y lo que queda todavía por avanzar en ese sentido en materia de impartición de justicia y llevado a esto a una dimensión ética. La otra cuestión que se apuntó con mucho interés fue la participación de los jueces en las redes sociales. Ese es un tema de debate. La comisión había dedicado en varias oportunidades un segundo dictamen muy interesante del año 2015, que parece escrito para hoy. Y después en otros dictámenes también la comisión se había referido a la participación de los jueces en las redes sociales, pero evidentemente por la profusión y por la extensión que tiene este fenómeno, que no tenía lugar, no tenía caso hablar de él en el 2006 apenas. Bueno, pues es una preocupación de los jueces en el entorno. Y evidentemente, en la medida que los poderes judiciales han adoptado diferentes conductas y diferentes posturas frente a estas regulaciones o la no existencia de regulaciones de ningún tipo para la intervención de los jueces, bueno, es algo que genera polémica. Y el tercer tema es el relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial y las connotaciones éticas que tiene este fenómeno también de reciente incorporación a la vida de las personas para un ejercicio ético de la judicatura. Y sobre la base de estos tres elementos fundamentales, bueno, diseñamos un curso que creo yo, en mi modesto entender, fue bastante exitoso. Pero en todas las variantes de temas que propusieron los jueces, siempre hablaban de la independencia judicial. Es decir, la independencia judicial viene siendo como la gran deuda, como el gran, vamos a decir, y no lo digo en términos peyorativos, como el gran lastre, el gran desafío que yo creo, desde mi punto de vista, y así
lo aseguran, ¿no? Los jueces también, que nosotros tuvimos la oportunidad de contactar, de la judicatura en la región iberoamericana y creo que del mundo entero. Entonces, si me preguntaran a mí hoy, en lo que sí debemos seguir avanzando, en lo que sí debemos seguir trabajando en los temas de independencia judicial, cada vez más la confianza de las personas se resiente en cuanto a la independencia judicial. Es una cuestión que levanta sospechas, levanta dudas. En aquellos poderes judiciales que son lo suficientemente transparentes como para preguntarles a las personas qué opinan del servicio que prestan, de las decisiones judiciales que adoptan, del desempeño general de estas instituciones. Este tema de la independencia judicial levanta sospechas y es de los que se marcan también. No creo yo que tengan la mayor o menor razón. Lo que yo sí creo que hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo trabajando. Nosotros los jueces todo el tiempo, a lo largo de nuestra carrera judicial, sufrimos constantemente invasiones en la independencia judicial, tanto externas como internas. Tan peligrosas son las unas como son las otras. Y un buen juez, creo yo, y un juez independiente, y un juez íntegro tiene que estar todo el tiempo preservando esa independencia. Recientemente, durante la discusión de uno de los últimos dictámenes que aprobó la Comisión de Ética Judicial, que tiene que ver con la independencia judicial en términos más actuales, más modernos, costó mucho trabajo encontrar el verbo para nosotros referirnos a esa actitud, vamos a decir, a la defensiva, protectora de los jueces, que tiene que tener cada juez en sí mismo de la independencia judicial. Y de manera colectiva coincidimos en que sí, que es una actitud permanente, es una actitud de defensa, y llegamos a la conclusión que sí, que había que preservar. Entonces, más allá de estos desafíos que impone la modernidad, que impone las nuevas tecnologías, que impone el desarrollo propio de la humanidad, yo creo que hay un desafío permanente. Yo creo que hay un desafío permanente que es el de mantener y conservar y defender de todo riesgo, de toda intromisión, el principio de la independencia judicial, que es inherente al Estado de Derecho. Bien, ya que ha hecho alusión al tema de cursos de capacitación, que también es una obligación permanente, creo que tenemos todos los que fungimos como integrantes de ramas judiciales. Lo que muchas veces desde la filosofía o desde la teología, cuando se hablaba de ética, como Aristóteles, ¿no?, esas cartas a su hijo, o autores ya más de la modernidad, porque ética es un concepto muy abierto, ¿no? Y a veces quiere ser teñida con ideología, por eso muchas veces se habla de ética religiosa, según el credo, ética capitalista, ética utilitarista, ética humanística, ética marxista o lo que pudiera ser. Esto puede, la pregunta viene, ¿la ética es un talento o una virtud del ser humano? Esto en cuanto a esa cuestión de que se nace ético, como esa famosa discusión del contrato social, como decía Rousseau, ¿no? O también esto es que la ética se la cultiva como virtud, ¿no? Más que un talento que se tiene en el nacimiento, como hoy lo que estamos un poco atentos al fútbol con
el Mundial, decimos que muchas veces ya vinieron los grandes jugadores con esa habilidad desde que fueron, que salieron del vientre de su madre, ¿no? Mientras que las virtudes ya nos decían que hay que cultivarlas día a día, ¿no? Santo Tomás de Aquino lo hablaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es, desde la perspectiva que nos puede ilustrar, es la forma en que se construye ese concepto ético o esa conducta ética que deberíamos, ¿no? Insolayablemente tener todos los que tenemos esa condición de magistrados judiciales o funcionarios judiciales? Bueno, yo soy de los que piensan que la ética hay que enseñarla, que hay que enseñarla bien y hay que enseñarla toda la vida. Evidentemente todos recibimos una educación familiar, una educación en la escuela, en las universidades, y en todo ese proceso, bueno, nos trasladan principios y valores. Y con esos principios y valores uno llega, pues por supuesto, a la carrera judicial. Pero la ética judicial es otra cosa. No se nace con ella. No se nace con ella, y de hecho hay a quien le es más difícil a unos que a otros, en dependencia de las características personales que se tengan, y también de la vocación a adoptar por convicción un comportamiento de esta naturaleza. Lo que sí me parece a mí es que la manera en que nosotros enseñamos la ética es la que tiene que ir o debe ir transformándose de acuerdo con los tiempos que corren, con los medios de que disponemos, de las personas a las que va dirigida. Yo creo, y eso es un gran paso de avance, que en los últimos años las escuelas judiciales han adoptado diferentes maneras de enseñarlo. Yo puedo dar fe de eso. He sido invitada en los últimos tiempos a algunas acciones de este tipo, y aprecio un interés primero por los temas tratados, un interés también por aumentar o elevar la participación de los jueces en estos procesos de aprendizaje de los temas éticos. Y también aprecio un interés en mover o cambiar o transformar las formas de impartición o de enseñanza de la ética. Todavía seguimos un poco atados a esa enseñanza de un inicio, dar a conocer o aprender o comprobar que conocemos los principios y valores que están en nuestros códigos, y es algo de lo que se habla, y esta es una experiencia que tengo al intercambiar con diferentes jueces en diferentes lugares del mundo. Es algo de lo que se habla, pero de lo que no se habla mucho en la cotidianidad de la vida de los tribunales. Se privilegian otros temas, otros temas. Es por eso, mi querido doctor, que cuando me invitaron a este curso, pude haber escogido otro tema y dije, no, uno de ética. Y agradezco, lo decía al principio, que se haya accedido. Y en estos temas de enseñanza, hay que seguir reflexionando las maneras en que se pueden llegar. Por ejemplo, yo considero que es algo, la ética judicial es algo que debe abordarse desde las universidades. En muchos países no es así. Se espera que la persona llegue a la carrera y, bueno, se entere qué es la ética judicial. Debían abordarse estos temas, creo yo, en la enseñanza universitaria. Luego pienso también que no debiera ser ya
al interior de los tribunales un tema exclusivo de los jueces, sino que también debiera compartirse y en la misma intensidad con el resto del personal de los tribunales. Pienso también que hay diferentes métodos. Sé que últimamente se utilizan mucho los juegos de roles, los casos concretos, los estudios de casos para analizarlos no ya desde un punto de vista judicial, sino desde un punto de vista ético, no estrictamente de aplicación del derecho. Están hasta fórmulas muy creativas que he visto en algunos lugares, que se han utilizado métodos, digamos, de la literatura, del cine, apelando a aquello de que de los jueces debemos ser personas que también tengamos experiencia de vida, que tengamos vivencias y que de eso también debemos nutrirnos para poder discernir con mejor efectividad. Y entonces esa idea de que tenemos que transitar hacia nuevas formas, dinamizar la enseñanza de la ética es también una asignatura pendiente que tenemos los diferentes poderes judiciales. A mí me gusta mucho un método y es utilizar el método de los paradigmas. Los paradigmas que cada sistema judicial tiene, las personas esas que han sido y que son y que probablemente ya no estén en el sistema judicial, pero que también o permanecen vinculados o todavía no están en ejercicio por aquello de la fuerza del ejemplo, ¿no? De que las personas que son más jóvenes, los que están, pueden pensar y pueden apreciar que esos paradigmas existen, porque a veces cuando hablamos en términos de ética, uno siente que es muy difícil llegar a ser ese arquetipo humano. Y entonces, bueno, pues que existan personas en nuestro entorno caminando, impartiendo justicia, que del mismo tenor del que describen los códigos, bueno, puede ser muy estimulante. Yo considero que incorporar la ética judicial a la vida del juez cotidianamente es un poco ponerlo en el camino de la excelencia, porque si usted conocía el derecho, si usted tenía una formación sólida, si usted tenía una experiencia judicial, bueno, ya el hecho de que usted sea un juez ético, sea un juez íntegro, ya lo pone en el camino del Olimpo. Y yo creo que eso es algo que debemos considerar y es muy, muy importante que se trabaje intensamente en los programas de las escuelas y en las vías que nosotros tenemos de enseñar la ética. Perfecto. Un querido amigo, fundador, uno de los fundadores también de la Junta Federal de Cortes y muy vinculado al Código Iberoamericano, que también ha sido un maestro, porque he hecho maestrías con él, el doctor Rodolfo Vigo, siempre nos decía, miren, nosotros estamos muy pegados al derecho, pero tenemos una obligación ética. Y nos decía, el problema es que el derecho es mediocre. El derecho nos exige mínimos. El derecho nos exige hacer o no hacer lo que la ley nos manda. Y después son zonas, como lo dice la Constitución Argentina en su artículo 19, lo que no va en contra de la ley, es una zona de reserva de la intimidad de cada persona, que no tiene acceso los magistrados, ¿no? para revisarlas. En cambio, la ética es de excelencia, porque la ética va más allá de los límites que nos pone la ley y es como que busca siempre alcanzar o emular a esa excelencia que a veces tampoco como seres humanos no perfectos no alcanzamos a ese máximo. Y desde esa perspectiva, ¿no? Desde esa obligación que tenemos
con la ética. Es solamente una obligación profesional de quienes les toca cumplir con una deontología conforme la profesión que tienen, porque los abogados también tenemos una ética y también yo ejercí la profesión de abogacía muchos años y sabía que en mi colegio de abogados había un tribunal de ética y que se manejaban con normas de la deontología respecto a cuál era la ética que tenía que tener quien ejercía la profesión de abogado. Por eso, solamente es algo que tenemos que estar atentos como una obligación profesional o también como un compromiso personal de vida que tenemos que tener, sobre todo quienes integramos las ramas judiciales, me refiero en general, ¿no? No solamente, como bien lo ha marcado usted, jueces, sino también secretarios, funcionarios, empleados, etcétera, etcétera, sobre todo cuando hoy ha habido un incremento notable de sujetos vulnerables que buscan ese acceso a justicia. Así es. Yo creo, fíjese que la ética es el motor impulsor que puede llevar a un juez a ese combate, a esa lucha personal de ser un buen juez, que probablemente esa exigencia no sea suficiente el conocimiento jurídico, como bien usted decía. Es decir, probablemente con lo que conozca, con lo que se prepare, con las acciones formativas que realiza durante su carrera profesional le sean suficientes. Pero ya el hecho de esa aspiración de ser el mejor juez posible, de ser una categoría superior en la profesión, eso únicamente es un compromiso individual. Eso no hay resorte institucional ni carrera judicial que lo logren las personas, a menos que sea una cuestión interiorizada, internalizada, y que exista un convencimiento de la persona de que debe lograrlo. Y eso no es otra cosa, se resume en dos palabras: eso es un compromiso ético con la profesión. Es decir, usted no se conforma, pero no se conforma porque se lo exigen, porque se lo piden, porque puede haber una evaluación del desempeño, sino porque usted tiene una lucha interior que lo lleva todo el tiempo a estar perfeccionándose como persona. Y es un ejercicio de toda la vida, porque esos principios y esos valores constantemente, seres humanos al fin, nos apartamos y nos acercamos a él. Entonces esos niveles de autocontrol sobre la conducta, incluso sobre, digamos, el pensamiento, a partir de que todos tenemos prejuicios, o casi todos, para no ser absolutos, pero es así, somos víctimas de estereotipos, somos seres humanos. Y entonces esa idea, esa aspiración es un compromiso que solo la ética puede lograr. Por eso la ética también siempre digo que es un tema muy personal. Tiene que ver también con el entorno, con la sociedad. Por eso es que esa es la explicación, que en medio de grandes tormentas hay personas muy éticas. Hay personas muy éticas que no se contaminan y que no pierden las riendas de su conducta. Y entonces eso de alguna manera lo explica, pero eso es un compromiso eminentemente personal. Ahora ese compromiso se cultiva, eso primero se siembra, ese interés en la persona, esa avidez, ese deseo de autoperfeccionamiento como ser humano, como profesional, y luego se cultiva, y luego también se incentiva, y luego también se estimula. Son elementos también que a lo largo de la carrera judicial pueden utilizarse y que no tienen otro provecho, porque esto es un resultado
del que el beneficiario mayor no es propiamente la persona como pudiera parecer para su ego, para su currículum, para su historia de vida, sino más bien para las personas a las que va destinado su servicio. Y entonces esa es la idea de esa aspiración, y por eso yo siempre digo que es un tema entre lo profesional y lo individual, pero más de lo individual que de lo profesional o de lo institucional. Gracias, doctora. Y lo último que yo preguntaría para después dar paso, si alguien quiere pedir algunas precisiones sobre lo que hemos hablado. Estamos en un contexto, lo veo porque he tenido también la suerte de dar clases en distintos países latinoamericanos y estoy en contacto permanente con colegas de distintos países de la región, y vemos que hay crecientes demandas sociales, ¿no? Muy parecidas a veces, otras con las características propias de cada país, y que siempre se utiliza el término para quien es un candidato. Aquí en Argentina estamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 2 vacantes hace varios años, y a veces por desacuerdos políticos dentro del nombramiento no se los puede cubrir. Y siempre que aparentemente se van a barajar nombres, vemos en la opinión pública, en los medios de comunicación, se instala la búsqueda de una judicatura o la integridad de esos candidatos para tener esas titularidades dentro de esos tribunales, ¿no? Y aunque sea de cualquier jerarquía conforme a los recursos. Sabemos que los jueces son todos iguales, no hay, dentro de lo que es el concepto de independencia interna, no hay jueces superiores ni inferiores, ¿no? Esa es una calificación que va en cuanto a la jerarquía, no de la función judicial, sino del recurso, ¿no? De la instancia en la que debe juzgar, que es otra cosa. Por eso, ¿qué significa en concreto hoy ejercer esa judicatura con integridad? ¿O cuál es la integridad o qué debería ser el contenido conceptual de esa integridad que se exige para la judicatura? Yo a veces tengo la sensación de que, a partir del ejemplo que me ponían, de que a veces en esos desencuentros, por llamarlo de alguna manera, perdemos a personas íntegras y nos perdemos en esos vericuetos de los intereses y de las valoraciones y demás. Y porque siempre apuesto a que en todos los sistemas judiciales hay personas y hay jueces de esta naturaleza. Pero esto no es un tema que se circunscribe, digo yo, solamente a los jueces, a la persona individual, sino también a las instituciones. Y ya este principio de la integridad, que por cierto está en todos los códigos, en unos conceptualizado de una manera o de otra, pero equivale a decir que en un momento dado usted o su institución reúne los valores y principios que en un momento dado son más importantes para esa sociedad. Y entonces íntegro equivale a decir un comportamiento recto, un comportamiento probo, un comportamiento intachable. Si es como el crisol de todos los valores, de todos los principios, de todas las virtudes. Y es algo que en el lenguaje común y en el imaginario de las personas en las diferentes sociedades
es un requisito, una cualidad, una característica de las que más se exige a los sistemas de justicia. Yo creo que en la medida que eso sea creíble para las personas, para la ciudadanía, para las sociedades, bueno, pues se consolidarán principios tales como o ayudarán a consolidar principios tales como, por ejemplo, el que hablábamos ahorita de la independencia judicial. La integridad tiene un tema, es decir, usted tiene que ser tan bueno, pero tan bueno, que se note. Es decir, no admite elementos de duda, zonas de duda, tiene que ser tan bueno que se note. Y además, las personas, y cuando digo las personas, la sociedad, tienen que reconocerlo. Tiene un elemento en desfavor de nuestras instituciones. Siempre que haya un juez con un comportamiento inadecuado o no aceptado por la sociedad, no solo es un estigma para ese tribunal, para ese sistema de justicia, sino para los demás jueces, porque tiene ese tipo de conductas tiene un efecto contaminante. Y entonces, de manera que este principio de la integridad es un tema a cultivar y a consolidar y a extender en cada uno de los miembros de la judicatura. No consigo un juez que no sea verdaderamente íntegro. Es decir, es una cualidad, es una característica, es un principio esencial de la impartición de justicia. Si no se es íntegro, pues no será independiente, no será imparcial, es decir, adolece de un requisito esencial o de una cualidad esencial que es trascendental para la impartición de justicia. Por eso, en términos de integridad, a veces cuando se habla de otros principios éticos, como la independencia, como la transparencia, como la imparcialidad, a veces de hecho yo creo que su ubicación en el código sería una buena pregunta para los redactores, si está ahí por una cuestión de resumen, por esto que yo decía, siempre lo he pensado, de un poco resumir todo lo que se viene diciendo hasta ahí, o porque no se le dio la importancia que debía en el orden de ubicación de estos principios. Y me estoy refiriendo al Código Iberoamericano concretamente. Pero es un tema de confianza de la ciudadanía. La integridad apunta a eso. Y confianza de la ciudadanía en los poderes judiciales es un tema también de consolidación y de fortalecimiento de las sociedades democráticas y del Estado de Derecho. Perfecto, doctora. Ahí me estoy enterando que está también en la plataforma otro querido colega y amigo, el profesor Armando Andruet, que también ha trabajado en la actualización del Código de Ética Iberoamericano. Así que si está Armando, primero un querido amigo. Saludarlo y bueno, aprovechar justo que la doctora tocó un tema del código, a ver si nos quiere clarificar alguna cuestión o consultarle algo a la doctora. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor Jutgar. Muchísimas gracias por la deferencia y saludo a la doctora Farah Saucedo con gran afecto y aprecio en su exposición. Justamente lo que marcó al final recién me llevó a revisar nuevamente el Código Iberoamericano y creo que ha dado una cuota de un gran acierto de por qué la integridad no es el principio número 3 del Código Iberoamericano. Porque en verdad, si nosotros creemos que la independencia, la imparcialidad y la integridad pueden, como tal, conformar cualquier instrumento de código de conducta. No podría faltar ninguno de ellos. Podría faltar cualquier otra cosa. Creo
tratando de encontrar una respuesta que no soy yo quien la puede dar, pero que la doctora Saucedo la ha apuntado, posiblemente sus redactores han estado más conmovidos en aquel momento por la teoría estándar de la argumentación jurídica y por eso el número 4 fue motivación. Digo, solamente como aporte, pero me parece que su reflexión de la doctora Saucedo ha sido verdaderamente muy acertada y la comparto integralmente. Felicito nuevamente a ella y a usted, por supuesto, querido amigo doctor Eduardo Yudgar, por estos ciclos de conversaciones que enriquecen tanto a la magistratura. Muchísimas gracias por la deferencia. Muchas gracias, doctor Andrés, siempre recordándolo con mucho cariño y esperándolo tenerlo pronto por acá, por Santiago del Este. Y también está el doctor Busamia, que es colega del ministro de la Corte de Neuquén y también integrante de Reflejar. No sé si el doctor Busamia también quiere un poco conversar así con la doctora Par. Buenas tardes. No, por favor, muchísimas gracias. Un saludo especialmente a la doctora Saucedo y aprovechemos los minutos que nos resten para dialogar con la doctora Saucedo e intercambiar con el doctor Andruet también. Muy bienvenido, Armando, un gusto escucharte. Muchísimas gracias de mi parte para la doctora Saucedo y muy bienvenida a este foro. Bueno, perfecto. Alejandra, te devuelvo el comando de la moderación, ya entrando en la parte final de este interesante encuentro, aprovechando la presencia de los queridos colegas, sobre todo de alguien que conoce tanto también de ética, que es un referente también en Iberoamérica, como el doctor Armando Andrés, ex ministro de la Corte del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y quien dirige ahora la escuela Rafael Núñez de capacitación de esa provincia. Así que, Alejandro, te devuelvo como para ver si hay alguna consulta también de alguno de los presentes en el foro, y yo agradezco muchísimo a la doctora para habernos dedicado este tiempo dentro de sus ocupaciones, que deben ser muchas, y esperando, así como ha dicho que ha sido, es la segunda vez que está con Reflejar, que no hay dos increíbles y las volvamos a tener pronto en nuestras capacitaciones. Adelante, Alejandra. Bien, que así sea. Felicitaciones, doctora Saucedo. Como siempre, con su sencillez y su brillantez, nos ilumina en muchos aspectos, sobre todo de esta materia. Bueno, voy a pasar a leer las reflexiones compartidas en el chat a modo de pregunta o intervención. Sabemos que este es un espacio de reflexión colectiva, de debate abierto, donde podemos hacer estas preguntas para entre todos poder construir posibles respuestas. La doctora Romina Bruno dice: doctora, usted habló de los prejuicios y he leído sus aportes sobre perspectiva de género. ¿Ve algún riesgo para la imparcialidad en los sesgos? ¿Cómo podría hacerse para erradicárselos? Bueno, sí, ese es el dictamen número 20 de la Comisión Iberoamericana. Y sí, claro que sí, hay muchísimos riesgos. De hecho, yo que siempre digo que no doy recetas, ¿no? Pero aprovecho y que tengo esta posición hoy y doy una. Deberíamos todos hacernos un test. Ya mi amigo Android y el doctor Eduardo lo saben, el autotest, la fórmula del autotest, para identificar los prejuicios que tenemos. Todos los tenemos. Lo que pasa con los prejuicios es que no somos conscientes. Parte de la educación, la familia, el entorno en que hemos vivido. Y entonces, en la medida que somos responsables de decidir sobre cuestiones muy, muy importantes de las personas que tienen que ver con los asuntos judiciales que juzgamos, bueno, pues siempre hay que hacer
Y no cuando sea, como a veces asoman los jueces, cuando sean asuntos de esta naturaleza o que tengan como esencia esta naturaleza, en todos hay que hacerse, porque al menos a uno le pasa, ¿no? Que a nivel teórico asume que por lo que ha leído, por lo que ha estudiado, que no los tiene, pero realmente sí, de vez en cuando nos traiciona la historia de vida. Y entonces, bueno, si en el test obtenemos puntos a favor, bueno, pues qué bien, pero si obtenemos algunos en contra, bueno, pues lo identificamos y podremos adoptar mejores decisiones judiciales. Esa es la idea. Al respecto, quisiera hacer un pequeño agregado, ya que en el año 2023, aquí en el Poder Judicial de Santiago del Estero, yo, volviendo de Estados Unidos, de unas pasantías que hacía en la American University, en la Academia de Derechos Humanos, conocí a una profesora de Stanford, psicóloga, que había hecho es una especie de test, como decía ahí en la doctora, ¿no? En el cual había convocado a cerca de 500 personas de distintos géneros, incluso también de grupos LGTBIQ+, que estaban en capacidad de tomar decisiones, tanto de la justicia federal como la estatal, y también ciudadanos que estaban en condiciones de ser elegidos jurados, porque también son jueces, los jurados no técnicos que toman decisiones importantes, como aquí en varias provincias argentinas está también contemplado en códigos procesales. Entonces, esto era a través de una serie de preguntas, lo hicimos de forma anónima para no, en cierto modo, afectar y dar, digamos, más sinceridad a las respuestas, nada más que cada persona tenía un código que que era aleatorio y que y daba su opinión de todo el cronograma, y después un equipo interdisciplinario hacía la evaluación. Descubrimos que teníamos muchos sesgos aquí en el Poder Judicial, no muchos, es decir, pero que había temas que había que trabajar. ¿Qué nos reveló esto? Sobre qué tenían que ir, porque podemos capacitar. Yo he tenido la suerte de trabajar en el Congreso de la Nación como invitado, ya que estaba en un curso de Glasgow en esa época, en el que nos convocaron a 44 personas, 2 solamente varones, que trabajamos en lo que fue la ley Micaela, como asesor de quien fue la que propuso, digamos, el proyecto parlamentario que luego se convirtió en ley. Y eso nos hizo ver que es tan amplio el tema de la capacitación de género que a veces quizás hay que buscar en dónde hay fortalezas y en dónde hay debilidades. Ese test que lo hicimos, no sin mucha resistencia, incluso de mis propios pares, ¿no? Para habilitarlo, pero a través de la representación de ANJA, la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, aquí en el Poder Judicial, logramos al final poder hacerlo sin ofender a nadie, pero sí dándonos un resultado valioso, que eso nos llevó a que después, a través de la Escuela de Capacitación, fortalezcamos desde la interdisciplina capacitaciones en ese aspecto. Por eso creo que coincido plenamente ahí con lo que nos decía la doctora Fara, que hay que hacer evaluaciones, hay que hacer como niveles para ver hasta dónde muchas veces estamos afectados por sesgos que no nos permite, no conscientemente, tener esa perspectiva en casos puntuales, ¿no? De nuevo te doy la palabra, Alejandro.
Bien, también tenemos un comentario relativo a que se incorporen en las capacitaciones los principios de Bangalore dentro de lo que son las capacitaciones judiciales, y luego tenemos otra consulta más. Doctora, usted hizo mención de que en las universidades debe abordarse la ética judicial, como así también usar el método de los paradigmas. ¿Puede explayarse más sobre estos paradigmas? Bueno, esta idea de los paradigmas, aquí en la Escuela Judicial de Cuba hay nosotros impartimos, creo que ustedes también la tienen, una maestría de Derecho Judicial. Y entonces hay una pregunta que yo siempre hago, que ¿cuáles son nuestros paradigmas? Y entonces los estudiantes usualmente, pero no es una pregunta que yo hago para que contesten o que respondan en el momento, sino para que reflexivamente en su casa, bueno, pues den respuesta. Y por supuesto después en términos evaluativos la incorporo a un ejercicio. Y entonces esta experiencia ha dado por resultado que casi la mayoría de los estudiantes, bueno, pues buscan paradigmas en los que ellos consideran los grandes jueces que en el mundo han sido, y los grandes magistrados, los que han participado en procesos judiciales de una connotación internacional determinada, y los jueces que en determinado momento sentencias históricas y tal. Y yo a continuación, yo muchas veces aprendo de esta búsqueda que ellos hacen, de todo lo que aportan a la clase, y yo digo, bueno, y nuestros paradigmas. Entonces, rápidamente aparecen personas que nosotros conocemos y que han trabajado y entonces hacemos un ejercicio a la inversa, empezamos a construir desde la persona el paradigma, desde las cualidades que tiene esa persona construimos el paradigma. Y entonces esto tiene porque no hay personas de una sola pieza, ¿no? Por supuesto. Y entonces esto tiene un efecto digo yo, es el método para enseñanza de la ética, lo digo en confianza, entre amigos, entre colegas, este es el método FARA. Esto tiene el efecto de que una realidad posible, alcanzable, son personas que caminan por nuestro entorno. Y es un método bueno, es decir, el método del ejemplo. Bueno, eso se puede llegar con esfuerzo, con interés, con estudio, con dedicación, con querer ser lo que se es, pese a todas las adversidades y todas las cuestiones que puedan pasar. Y entonces a apelar a nuestros propios paradigmas, que no tienen nada que ver con un paradigma español, ni un paradigma inglés, ni un paradigma, sino los nuestros, los que se parecen a nuestras condiciones, los que se parecen a la sociedad en que vivimos. Eso tiene un resultado educativo. Es un resultado educativo y creo yo alentador. Querer parecerse a alguien es muy importante. Querer llegar a donde alguien ha llegado es muy importante también. Y sirve también institucionalmente y organizacionalmente para que también la institución reconozca los paradigmas que tiene y que puede utilizar en función de ese efecto ejemplificador. Y entonces eso también es importante, porque a veces también las instituciones tenemos personas tan buenas, tan importantes, digo buenas en términos profesionales, tan importantes y que desconocemos, que no le damos su verdadero realce, su verdadero lugar. Y entonces esto también sirve para identificar que esas personas son reconocidas así por los demás. Y eso es lo que trataba de decir con el método de los paradigmas. Igual, no descartamos los que en el mundo han sido, valen también, pero nuestros propios paradigmas son
muy importantes. Y ojo, hay paradigmas en todos los lugares. Hay paradigmas en la Corte Suprema, pero también hay paradigmas en el juzgado, el pueblecito más pequeño, del último lugar de la geografía donde uno habita. Perfecto. Creo que está satisfecha ampliamente la pregunta. Muchos nos preguntamos, y también hay una pregunta en el chat que dice si ese test al que hizo referencia, entiendo yo que es el autotest, donde se puede encontrar o obtener, pues sería valioso incluso principalmente de manera personal poder efectuarlo. Al respecto, no tengo ningún problema. Alejandra, ahora yo tengo, digamos, lo que fue el contenido de las requisitorias, lo voy a compartir, incluso los fundamentos con los cuales se convocó a esa evaluación, así que te lo voy a mandar para que a quienes les vayas mandando el certificado, y si también lo haces llegar a la doctora, por si puede ser de alguna utilidad, lo voy a socializar. No a las evaluaciones que hicimos aquí, sino a la metodología y a los contenidos que conformaban las interrogaciones, ¿no?, para conformar el texto. Bien, también nos están pidiendo el dictamen en relación a independencia, sesgos y perspectiva de género. Bueno, acá tenemos otra pregunta más. Es muy cierto lo de los paradigmas en los estudiantes, así que es muy importante la labor de los que están al frente de las aulas. Gracias, fue muy enriquecedora la charla, en realidad un comentario. Creo que la tarde ha sido altamente satisfactoria, la convocatoria en relación a esta temática que siempre nos ocupa. Ha sido muy importante la mirada de la doctora y de los integrantes de la Comisión de Ética, que ha sido un honor tenerlos aquí presentes. Y estamos, por si alguien quiere hacer alguna otra participación más, y si no, nos vamos a despedir hasta el próximo mes, que vamos a tener un nuevo encuentro, sería ya el 5º encuentro de este ciclo de entrevistas que dirige el doctor Yudgar en el marco del Instituto Reflejar, y que realmente todos están muy contentos en poder participar. Queremos agradecer también a nuestra audiencia que siempre nos sigue, nos acompaña desde ciclos anteriores, y bueno, y siempre permanece muy atenta y reflexiva en cada uno de estos espacios, y es por eso que siempre los invitamos a continuar siguiéndonos. Estos contenidos luego quedan alojados en la página del Instituto Reflejar para quien no haya podido terminar de verlos o quien quiera repasarlos. Y antes de irnos también le queremos decir que no olviden para la obtención de los certificados en completar el registro de asistencia que le volvemos a dejar en el chat. Muchas gracias, querida Alejandra, al doctor Yudvar. Muchas gracias también a los amigos, a Android, a Eduardo. Muchas gracias por estar también. Y bueno, ya sé que el derecho judicial va bien, va por buen camino. Y si va de la mano de la ética, bueno, muchísimo mejor. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora, y hasta un nuevo encuentro. Muy amable por toda su generosidad de haber estado compartiendo la tarde de hoy con todos nosotros. Y gracias a todos los asistentes en la jornada de hoy. Nos vemos.